March 2023, the largest artificial intelligence conference in Latin America, KIPU, took place in Montevideo for the second time. After 4 years since the first in-person edition in 2019, more than 300 students, researchers and professionals from all over Latin America gathered in Uruguay, together with some of the world's leading figures in artificial intelligence, to continue advancing in building a Latin American community in AI. When I think of AI, I think of it as saying we're trying to build programs that do the right thing. And that's a funny definition because I'd also say that's the definition of software engineering, right? We're just all trying to build programs that work. And I think what distinguishes AI is dealing with uncertainty. In AI, we deal with different types of problems for which there isn't necessarily a correct answer. AI, I think, for me, it's a moving target. It's something that has evolved over the years, but it's usually, for me, a set of problems that are hard to materialize in an equation or in a structured way to solve, but might be easier for humans to do or for data to help us understand how to solve. I've been here for a few days. I've seen a lot of great work. People here in Latin America are just as good as they are anywhere else in the world, and so they're bringing a lot and participating in the field and moving it forward. Bueno, yo estuve en el primer equipo en el 2019, entonces salí fascinado de ahí. Me pareció un evento fantástico, las charlas, los cursos, todo realmente muy bueno, la gente muy involucrada, los pósters también súper chéveres ver lo que los estudiantes están trabajando. Pero más importante, creo que este tipo de eventos es muy importante para avanzar el ecosistema de investigación en inteligencia artificial y la aplicación de inteligencia artificial en América Latina. En 2019 yo estuve acá y participé como becaria postdoctoral en ese momento, lo cual había sido ya una hermosa alegría y la verdad una experiencia muy increíble porque encontré comunidad, encontré obviamente charlas de primer nivel y afuera un coffee que se habla en idioma mío en general y contactos de personas que inspiran mucho porque como latinoamericanos están en lugares muy importantes y eso genera inspiración para uno siempre. Ahora vuelvo a venir de vuelta con una grata alegría esta semana que está haciendo en marzo. Participo en una parada del sello, en lo cual me llena de mucho honor porque son 4 años y es una evolución también de personal y de la comunidad en sí mismo. Y encontrar que la comunidad está creciendo, pero a la vez son esas caras que volvés a saludar y volvés a sentir esa conexión desde lo que nos conecta, que son las raíces, y que también nos conecta eso que nos gusta hacer, que es la inteligencia artificial. Que me parece una experiencia muy potente, la de 2019. Hice muchísimos contactos, conocí mucha gente y en especial muchas mujeres que están trabajando en temas de IA en América Latina y me dieron muchas ganas de, más allá de todos los cursos que había hecho, de formarme un poquito más profesionalmente. Lo que sí venía buscando en 2019 eran aplicaciones más sociales y más éticas de la IA, que no había tanto en el programa, y lo que veo con respecto a este año es que este año es un tema que está en agenda, en casi todas las charlas se menciona. Es algo que está como muy presente, hay talleres, hay keynotes que están trabajando sobre eso. En particular venía buscando aplicaciones que tengan que ver con IA o datos y género, y la verdad es que no había mucho. Había una chica de Bolivia que tenía una comunidad de mujeres en Data Science, me parece que era Women Data Science, y dije, bueno, si no hay tanto de esto aquí en América Latina, creemos un espacio. Y ahí es donde me junté con algunas colegas e armamos el Observatorio de Datos com Perspectiva de Gênero. Bom, primeiro eu vim para cá para o KIPU em 2019 com um aluno, era um aluno que estava fazendo mestrado. Esse aluno hoje está fazendo doutorado e eu não vim só com um aluno, então dessa vez eu vim com 11 alunos. E fora todas as outras pessoas do laboratório, então tem muita gente aqui ao meu lado, então isso foi muito legal. Outra coisa que o KIPU me deu, porque eu vim para cá também em 2019 como palestrante, foi visibilidade. Então visibilidade na própria América Latina, mas não só, então com outras pesquisadoras e outros pesquisadores. E contato também, né? Então como mulher eu acho que eu posso dizer isso, contato com outras mulheres, e eu falo de uma forma bastante orgulhosa que dessas 11 pessoas que veio comigo, 8 são mulheres. Então, eu acho que isso é bem representativo do que o KIPU. It really at least gave me the impression as well as a sense of how active the whole, let's say, machine learning as well as the adjacent areas are active in South America.
And then that is also the reason why I'm back here, because I saw that there were a lot of people, in particular students, who are extremely interested in it, who are extremely active, and who are actually working on various problems that are very advanced. And I just wanted to come here and then make sure that they also sense the support coming from outside the continent. Para mí una de las cosas más valiosas de Kipu es esto de que nos genera un sentido de comunidad que no teníamos antes. Que conocimos un montón de gente que estaba haciendo cosas muy similares a las que hacemos nosotros, a veces a la vuelta de la esquina, que no nos habíamos enterado, sorprendentemente. Y eso genera posibles colaboraciones, o simplemente saber que existe esa masa crítica de gente trabajando en temas similares ya sirve un montón. Yo soy estudiante de maestría y esta es mi primera vez en este tipo, o sea, en eventos Kipu, y me pareció muy bueno saber que hay muchas personas que son latinoamericanas en lugares muy importantes y que siempre está como eso de querer volver a casa de alguna manera a compartir el conocimiento y las experiencias. Es algo que me pareció genial. El evento hasta ahora me ha parecido súper bueno. Las charlas han sido espectaculares, no solo por las charlas en sí, sino han sido diagramadas de forma tal que se va construyendo el conocimiento de más básico a más específico o más profundo de alguna manera. Y me parece súper importante que se hagan este tipo de iniciativas en Latinoamérica y en Montevideo en particular para justamente lograr mayor colaboración y cooperación entre diferentes equipos que estamos tan cerca pero a veces no nos conocemos. He tenido muchas oportunidades para hablar con personas de tanto Argentina, Colombia, países diversos que no había tenido antes. Bueno, mi nombre es Juan David, yo vengo de Bogotá, en Colombia, y esta es la primera vez que vengo al evento de Kipu y también es la primera vez que vengo aquí a Uruguay. Y al evento hasta ahora ha estado muy chévere también y ha dado la oportunidad para uno conocer mucha gente de la región, que es algo que yo personalmente no experimento tanto en la universidad o en el trabajo. He conocido gente de Perú, de Paraguay, de aquí mismo en Uruguay, Argentina, de todo lado he conocido gente de Latinoamérica. Y esa conversación que uno habla con las personas, todas las ideas y problemas y la forma de pensar y la cultura, todo eso es súper enriquecedor y es súper interesante. Y una de las cosas que más me ha gustado de este evento es esa reunión de gente de Latinoamérica acá. Y para mí el desafío más grande es mantener el talento, primero que se mantenga en la región, porque el talento está, es muy fácil encontrar chicos que están interesados, chicos y chicas que están interesados en estos temas y que les va muy bien y que son muy inteligentes y que pueden salir adelante. Lo que es muy difícil es, primero, que tengan el financiamiento para seguir una carrera académica, un doctorado, y que después no se vayan. Yo vengo de Colombia y soy estudiante de maestría en la Universidad de los Andes. Los desafíos que yo pienso que hay en este momento, tanto en mi área como en la inteligencia artificial en Latinoamérica, es uno principalmente, y es el hecho de no solo captar el talento, sino retenerlo. Entonces yo pienso que lo que se necesitan es políticas y, digamos que incentivos para que no solo el talento se descubra acá en Latinoamérica y se forme acá en Latinoamérica, sino que se quede. Bom, a minha conexão, né? Então acho que conexão é a parte mais importante de estar aqui no Kipu. Conhecer outras pessoas, inclusive, que estão resolvendo problemas similares aos meus problemas e não resolvendo os problemas dos outros. Então, se a gente não pensar em resolver os nossos problemas, não são outras pessoas que vão resolvê-los. Então, isso para mim é o mais importante. Até porque eu penso muito no problema. Então, resolver os nossos problemas realmente é importante. The goal of Kipu are to help build the AI community by fostering collaborations in Latin America. We also want to bring free advanced training in both machine learning and AI. And finally, we want to help build awareness on how AI can be used to benefit Latin America and the world. One thing we like to say is that we want to answer the questions of what can AI do for Latin America and what can Latin America do for AI.